Muy buenas, un gusto saludarlos nuevamente desde la ciudad de Puerto Cortés, uno de los sitios más encantadores que tiene nuestro país, con una gran industria, como ya hemos recordado en estas entregas especiales de Al Banquillo, en esta temporada especial. Aquí usted puede disfrutar de playa, puede tener la oportunidad de compartir con culturas vivas, de tener experiencias en el puerto y aprender un poco más de la inversión que se genera a través de la empresa nacional portuaria. Hoy vamos a hablar aquí con este precioso fondo de la laguna de Alvarado, de la construcción, de cómo se está desarrollando la ciudad de Puerto Cortés y sus alrededores, y también un poco de la industria petrolera. Don Mario Sierra, ¿qué tal está? Bienvenido, gracias por estar compartiendo con nosotros en estas fechas especiales para muchos que descansan, pero ustedes como sector inversionista y con esa atención que dan al visitante, es una semana, un periodo normal. Bueno, Chendo, con esas palabras de introducción con que nos has distinguido, no me siento más que motivado, entusiasmado, aparte de darte la bienvenida personal a ti y a tu equipo que nos acompaña, que nos visitan ahora, y ciertamente, y asegurarte que lo que has mencionado es realmente lo que practicamos los porteños, la hospitalidad primero. Bienvenidos. ¿Cómo se está desarrollando la industria? Usted que está con el desarrollo en el sector construcción, ¿qué tanto ha avanzado el puerto en los últimos años y con la llegada de grandes capitales en el tema de la empresa nacional portuaria, por citar un caso puntual? Bueno, yo trataría pues de remontarme a unos 20 años atrás, que políticamente, aunque no es mi tema, ni era el que vamos a discutir aquí, ni a debatir, fue el cambio decisivo que ha tenido en nuestro puerto, con una mentalidad de muchachos de edad, de muchachos también, pero con una mentalidad de visión futurística, que nos animaron a los que estábamos en el puerto a tratar de cambiar el chip y pensar en este puerto la posibilidad que tenía, ¿no? La portuaria es un capital, un patrimonio importante, pero necesita también una motivación adicional. Y hablando de los últimos 10 años inclusive, ha habido un cambio importante en diversificar esto, que no solo seamos un puerto por ser así, ¿no? Sino que también tenemos otras opciones que hay. Somos la salida de toda una área metropolitana que es la locomotora de este país, ¿no? Estamos hablando de San Pedro Sula, Villanueva, Progreso, Lima, Choloma, junto con Puerto Cortés y Omoa también, que es parte de esta hermandad que ha hecho que esta área que yo estoy mencionando, Rosendo, es prácticamente donde se mueve un ingreso per cápita de un nivel superior al resto del país. Y esto pues nos motiva y nos anima a que gente como ustedes reconozcan esto, ¿no? Y eso impulsa más a que nuestras autoridades locales, no solamente estoy hablando de las de Puerto Cortés y Omoa, sino también las del departamento de Cortés, haya un compromiso realmente de un desarrollo integral y duro, por así decirlo, ¿no? Porque este es un capital no político, sino que es generación de empleo, que es lo que más necesitamos nosotros. Y en este gran centro de despacho a todo nivel que ha logrado empoderar al habitante del puerto, al que está tanto del sector privado y el gobierno, ha involucrado al ciudadano de a pie, a ese pequeño emprendedor que busca cada día ganarse la vida y que no solamente se pone de manifiesto en estas temporadas de alta visita por los feriados, sino que se está volviendo constante, don Mario. Mira, Rosendo, en este tema es bastante sensible porque uno de los motores que mueven a ciudades como Puerto Cortés se estriba en el empleo informal, en el pequeño empresario, que está tosigado actualmente por los costos que tenemos. Yo voy a hablar así como empresario de mediano calibre, pero uno no, es decir, las opiniones de cálculo que hacen los organismos internacionales a Honduras lo están situando en un lugar con un crecimiento muy bueno.
pero a veces no se traduce en el pequeño empresario, en el empresario que es el que más genera gente, peones, chapeadores, que es lo que está provocando ese éxodo, diría yo, entre otras cosas, ¿no? Pero sí, en lo macro creo que Honduras estamos bien. En lo pequeño, en este caso, en Puerto Cortés, ahorita le estaba comentando a una de tus asociadas en este programa que en este último semestre estamos teniendo en Puerto Cortés 2 o 3 inversionistas de sólido capital de inversión que nos va a generar a Puerto Cortés, por lo menos, digo yo, así a grosso modo, unos 500 empleos duros que nos van a generar a Puerto Cortés como un potencial para futuro de desarrollar otro tipo de industria, no solamente lo que es portuaria. Estamos hablando de siempre aleatoria con el desarrollo, como es una pequeña refinería, que eso va a generar incluso ahorro de divisas para el país, mejor potencial térmico para producir más energía, que localmente Puerto Cortés pues goza de un buen régimen de suministro de energía, que eso atrae al inversionista, ¿no? Y nuevos muelles en la portuaria. Para ese soñador que ahí está, ¿cuáles son los negocios que ahora mismo sí se pueden potenciar? Sí pueden permitirle al ciudadano porteño y a muchos otros que llegan de comunidades cercanas un desarrollo integral sin estar pensando, don Mario, en esto que usted señalaba y que se volvió común a finales del año pasado, ver hacia el norte. Correcto. Aquí ahorita yo te digo con mucho entusiasmo, y se lo he comentado aquí a el anfitrión nuestro ahora, el potencial que tenemos aquí es la industria turística. Puerto Cortés se le ha visto como un muelle, como zona portuaria. En cambio, cuando uno ve los números en la época del verano, el 40% de la gente que se moviliza en Honduras viene a Puerto Cortés y a Omoa. Ese renglón, y Puerto Cortés en este momento, en capacidad hotelera, Rosendo, que tal vez no lo sepas tú, en las primeras 10 o 15 ciudades de Honduras, Puerto Cortés no aparece con capacidad hotelera para competir. Y ese es un mercado que está listo ahí para inversionistas, que pueden ser, esto genera empleo entre meseros, cocineros, arregladores de cama, que son empleos que mucha gente, es la gente que va fuera del país. Si les diéramos aquí la oportunidad, aquí se quedarían, porque hay espacio para eso. Nosotros tenemos la capacidad de medir la gente que se mueve en este corredor a Puerto Cortés porque tenemos todavía el peaje, ¿verdad? Y eso lo refleja en Semana Santa, de 2 o 3 millones que anduvieron en la costa norte, más de 1 millón vinieron a Puerto Cortés de Omoa. No son cifras reales, no son inventadas ni porque quiera yo enganchar a nadie, simplemente es lo que ocurre. Ese es un renglón que está aquí en Puerto Cortés, inédito para explotar. Eso es uno de los renglones que yo diría apoyémoslo más, que la industria nuestra, la industria turística del porteño, sea también un poco más atrevido, porque es el problema, que somos de repente muy tímidos como empresarios. Falta conexión. Podemos entender que el empresario porteño que está buscando entrar a desarrollar esta área debe ser más agresivo, don Mario. Totalmente de acuerdo en eso. Es lo que yo le comentaba aquí a nuestros compañeros de hotelería y de restaurantes, que seamos más atrevidos. Si tenemos aquí productos marinos, ¿qué va buscando uno en un restaurante? Una buena carne, un buen marisco. Y aquí en Puerto Cortés es prácticamente lo que tenemos a la mano. Pero sin embargo tenemos que conformarnos con andar comiendo todavía, no contra nada, las baleadas son un plato exquisito, pero tenemos, aparte de eso, hay una variedad culinaria que no le hemos explotado debidamente. Alguien mencionó al principio que tenemos playa, tenemos mar, también tenemos montaña y bonitos lugares que hay, yo por eso hablo Puerto Cortés y Omoa, ¿no? Omoa tiene unos espectaculares locaciones para hacer rafting y todo eso, ¿no? Eso es lo que nos falta explotarlo, más publicidad, más profesionalismo en eso, hombre. Aprovechemos las alianzas que tenemos con México y España, que nos vengan a asesorar, hombre. Eso sería una oportunidad única, porque este otro tipo de industria que yo comenté, de inversionistas, es de un nivel de más capacitación, ¿verdad? Don Mario, pero esto otro es lo que va a recoger a ese montón de personas que andan sin oficio, que no tienen oficio, un empleo en un buen restaurante que les puede generar un buen ingreso. y el tema del financiamiento, porque esto siempre nos genera algún grado de controversia con el apoyo que requiere
muchos ciudadanos que tienen la idea, que tienen el talento, pero falta de recursos le impide entrar de lleno en el desarrollo de sus iniciativas. ¿Cómo está aquí para el puerto ese respaldo a través de la banca privada, la banca del Estado, el sistema cooperativo o hasta el propio empresario que se atreve a compartir? Mira, aquí el empresario pequeño tiene que recurrir a veces al prestamista. Antes de venir yo para acá, casualmente me iba a cobrar una cuota del banco con que yo estoy trabajando, ¿no? Y le comentaba eso, porque la banca, con tanta plata que tienen en sus arcas, porque ahorita hay un capital excesivo en sus bóvedas, ¿por qué no son más blandos en ser más no generoso, porque el banquero es un tipo que ese es su trabajo, no ser duro, presta, pero administra. Pero un poquito más como, vaya, aquí tenemos cercano una economía como la guatemalteca, ¿no? Aquí hay 2 bancos chapines ya instalados, con unos programas de financiamiento tal vez un poquito más liberales que los nuestros. Pero en Guatemala mismo, muchos porteños se están yendo allá a sacar préstamos allá porque ya se permite eso, porque allá las condiciones son mejores. ¿Por qué el banquero hondureño no es un poquito más emprendedor y ser más confiado? Así como antes había más trato personal, ahora se han vuelto muy mecánico todo, uno es un número más. No importa que yo fui cliente y pagué por 20, 40, 50 años religiosamente, pero en este momento me catalogan como cualquiera otro. Hay emprendedores pequeños de nivel bajo que quieren poner una zapatería, una sastrería, que ya casi no, todos esos sastres se han ido para Estados Unidos porque aquí no encuentran apoyo financiero. Poca presencia de ciudadanos con oficios. Zapateros que quieren dedicarse a eso, pero ¿qué? La ANL les cobra un montón de condiciones. El azar anda tras de ellos que certifiquen todas sus facturas y todo. Un chapeador, que era un oficio que en Cortés se manejaba, chapeador de solares, un hojalatero. Ahora si no le da factura y le exigen que dé factura, pero ese pobre hombre, por mucho que los abogados porteños que quieren colaborar haciéndoles un trabajo de reconstituirlo como comerciante individual, pero ni siquiera les ajusta para hacer facturas, porque son empresitas chiquitas que te emplean 2, 3, 4 personas con una chapeadora y lo otro, pero si no tienen un recibo completo, lo andan incautando o le ponen un sello de que no pueden trabajar. Entonces, yo diría que deberíamos ser un poco más abiertos en eso. La banca privada está demasiado restringida a pensar solo en la ganancia. No hay una función social en estas agrupaciones. Está con nosotros al banquillo en esta entrega especial desde la ciudad de Puerto Cortés, el empresario Mario Sierra. Una pausa, en breve continuamos. Todo eso ha beneficiado bastante, entonces, pero falta el complemento, el panadero, que ocupaba la harina que antes costaba más, hoy le sale menos barato, pero ese panadero cuando va y pone su horno y ves que la ANL le va a cobrar ese capital, sus empleados, y va cerrando porque no tiene cómo, y quiere recurrir a la banca para conseguir un financiamiento que le permita tener equipos más nuevos, pero la banca no le da dinero, porque dice que el negocio es mucho riesgo. Entonces viene un prestamista y se lo presta, pero ¿con qué costo? Seguimos al banquillo desde la ciudad de Puerto Cortés con el empresario Mario Sierra. Me llama la atención esto que me señalaba don Mario, que ya muchos están viendo en Guatemala la posibilidad de buscar respaldo, de buscar apoyo para el desarrollo de muchas industrias aquí en el puerto, que de pronto aquí se ha visto mucho al sector de Islas de la Bahía, que tienen todo el derecho, y a otros sitios de Honduras, pero hemos olvidado que desde la escuela lo conocimos como el puerto más importante no de Honduras, sino de Centroamérica. Y hace unos 5 años atrás habíamos descendido bastante. Gracias a ese cambio que hubo en la administración portuaria, que se hizo esta alianza concesionándole a grupos como este prestigioso para mí, OPC, aquí en Honduras, con el grupo Logra de México, ha cambiado la dinámica del puerto, definitivamente. Y aquel mito que nos había alguien metido en la cabeza de que si abríamos la aduana de Corinto
iba a perjudicar a Puerto Cortés en beneficio de los puertos chapines, que era Santo Tomás de Castillo y Puerto Barrios, y honradamente en la práctica no ha sido así. Comentando eso con gente como el gerente de OPC actual, Mariano Tornes, me dice: Mario, pero es que se combate con eficiencia, que se van a ir para Guatemala porque allá se cobran menos tarifas, pero en cambio aquí nosotros, no es que cobremos muy caro, pero le damos eficiencia, y al final el empresario naviero o el dueño de un barco lo que quiere es que tu barco llegue, rápido lo desatascamos, le descargamos y se despacha rápido. Hasta los seguros han bajado. Aquí para venir a Puerto Cortés los seguros han bajado. Cuanto al Grupo Lora, que también son otra gente que ha venido a revolucionar esto, antes tener un barco de trigo costaba 10, 4, 2 semanas, 3 semanas. El empresario que importaba el grano se le cargaba todo eso al consumidor final. Ahora no, ese empresario viene, descarga su buque en silos, y tras que llega a su estadía. Todas esas cosas, Rosendo, son lo que... Pero estamos hablando, pero falta el complemento, el panadero, que ocupaba la harina, que antes costaba más, hoy le sale menos barato, pero ese panadero cuando va y pone su horno y ves que la N le va a cobrar ese capital, sus empleados, y va cerrando porque no tiene cómo, y quiere recurrir a la banca para conseguir un financiamiento que le permita tener equipos más nuevos, pero la banca no le da dinero, porque dice que el negocio es mucho riesgo. Entonces viene un prestamista y se lo presta, pero ¿con qué costo? Son los detalles, Rosendo, que uno ve así en la calle, porque Puerto Cortés es una comunidad pequeña y de alguna forma hay muchos de esos tipos de negocios que generaban 3, 4, 5 empleos, que ahora de repente solamente vive él, el panadero, porque se tiene que luchar, todos los demás se le fueron. Y se fueron para ¿dónde? Sí se ha generado por todas estas coyunturas que se han presentado en tema económico, desempleo para mucho emprendedor. Claro, pero emprendedor pequeño, porque el grande tiene recursos, tiene garantías, tiene terrenos, tiene patrimonio que respalda el banco. ¿Y cómo pueden encontrar con las experiencias que se han vivido en los últimos años, don Mario, oportunidades para no dejar de crecer esta economía, de esa economía informal que vive la gran mayoría del pueblo hondureño, y no solo a nivel del puerto, sino de todo el país? Es que es una generalidad, realmente, es un promedio en todo, por lo menos lo que yo conozco, nuestra costa norte, es o vivimos de ser marinos o de la pesca o de este tipo de oficio, ¿no? Que era relojero, panadero, sastre. Eso ya son en extinción, están todos esos tipos de negocios que generaban 3, 4, y ahí aprendían muchos jóvenes que ahora se dedican al vicio, a ser aprendiz de sastre, a ser aprendiz de mecánico, que son otros negocios que como no tienen respaldo, no le presta dinero la banca oficial, ¿no? ¿Qué reclaman ustedes como empresarios? ¿Cómo recuperarnos? ¿Hay espacio aún? Le consulto esto porque recién también me planteaba dificultades que se presentan muchas veces con algunas disposiciones legales en el país que de pronto hay quien reclama, deberían revisarlas. Como esto de que un chapeador no puede tener esa oportunidad que antes tenía, porque no todo el mundo anda con un recibo. Estos son recibos por honorario. Fíjese que antes de uno de mis negocios, chapear la yarda costaba 500 lempiras. Bueno, eso le daba yo el trabajo, me firmaba un recibo, pero ahora la SAR no me lo reconoce a mí como gasto de mejora. Y ese señor le digo, ya no te puedo contratar a ti, voy a tener que contratar a uno que está oficialmente establecido, que tenga recibos y todo, pero este ya está en otro nivel. Ese pobre hombre, con ese machete con que se ganaba la vida, estoy poniendo un ejemplo pequeñito, de que ya no encuentra uno un chapeador. Mire, le voy a poner un ejemplo también claro. Puerto Cortés creo que es la ciudad que más ha gastado en infraestructura. Calles... Hacer una calle en Puerto Cortés nos cuesta 3 veces, 4 veces más que hacer una calle en San Pedro Sula. Es carísimo por la infraestructura, porque tenemos un suelo pantanoso. Pero ¿qué significa esto? Los empresarios porteños hemos sido tan tímidos que no aprovechamos que tenemos un alcantarillado sanitario, tenemos un relleno sanitario de primera clase, tenemos suficientes instalaciones que producen energía, como las térmicas,
los precios del combustible son los más baratos en Honduras, pero ¿qué pasa? Casi todos los porteños que se gradúan van a tener que buscar trabajo, buscan trabajo allá en Choloma o San Pedro Sula, o se van migrados también. Entonces, porque este montón de emprendedores que pudieran serlo, porque institutos como los que tenemos aquí, tenemos institutos de tecnología media que preparan para hacer ese tipo de oficio, no encuentran empleo. Porque ellos podrían decir, bueno, yo voy a preparar una panadería local en mi casa. Lo hacen, comienzan con dinero propio. Cuando quieren comprar un horno un poquito mejor, ya no, ¿con quién recurren? No hay financiamiento para eso. Ese financiamiento es importante que se ha dejado de dar al emprendedor, ¿no? Y de esto que me plantea a propósito, don Mario, usted que ha estado ligado en los últimos años al desarrollo de infraestructura, que me dice que al puerto se ha llegado, ¿se está pensando en función del provecho hacia futuro, así como lo hizo la empresa nacional portuaria en el desarrollo de un malecón público, como lo tiene La Ceiba, como lo tienen muchos otros puertos de la región? Sí, Rosendo, eso lo voy a comentar aquí realmente, porque es lamentable que a pesar de los ejemplos y de acuerdo a la ley establecida de cuando se le generó que el muelle de cabotaje se le entregó a Ceiba, después se le entregó el muelle a Tela, aquí ha habido una renuencia, a pesar de que la ciudad lo ha solicitado, el malecón y el muelle de cabotaje, que no le representa ninguna utilidad a la portuaria. Y de acuerdo al decreto ley que ofreció esto para Tela y para Ceiba, rige para Puerto Cortés. Cualquier otra ciudad, puerto que tenga en su sede instalaciones de esta clase que no le generen a la portuaria beneficio, está en libertad, está en autoridad para cederlo, ¿va? Pero aquí no sé por qué en la portuaria ha habido esa reticencia en no entregarlo, pues. O sea, seguro eso es un desperdicio de una espacio, de tarea que desarrollo. tienen, don Mario, los diputados del departamento de Cortés, bueno, y en general todos los parlamentarios del país, de darle a la ciudad puerto, al puerto más importante de Honduras, esta posibilidad de tener un malecón subutilizado, vamos a ver. Ya la empresa privada podría actuar y hacer un paseo turístico de primer orden. O sea, aquí tenemos el mejor visita de gente, son más de 1 millón y pico de personas que nos visitan en verano y normalmente durante la semana, Rosendo. Podemos el catalizador que tenemos, los peajes, la gente que va para Omoa nos ha ganado el mandado en cuanto a capacidad hotelera y capacidad restaurantera, que eso es muy bueno, nos alegra porque yo vivo en el municipio de Omoa casualmente ahora y me encantaría que mi municipio ahora adoptivo se le reconociera ese tipo de cuestiones, pero apoyemos al empresario que se mete a hacer restaurantes y hotelería, pero lo van haciendo como decir, hago esta pared este día, mañana otra, porque voy de lo que recibo diario lo voy invirtiendo. En cambio, viniera un banco solidario que dijera, yo te pongo la plata, hagamos un buen hotel. Eso no existe. Entonces mucha gente está recurriendo a ese espacio de ir a Guatemala y están descubriendo que allá están llegando. Pero ¿qué pasa? Intereses menos bajos, pero de alguna forma hay algunas restricciones que lo ponen a pensar especialmente al inversionista. Si lo estoy haciendo bien allá, puede que sí, pero a la larga no es como estar uno en su patio, porque las leyes aquí uno sabe cuáles son los que lo protegen o no. ¿Va? Pero está existiendo ese nivel de riesgo que están aventurándose. Bueno, hay gente que está comprando vehículos en Guatemala porque allá le salen con intereses más bajos. Tienen que estar matriculándolo y estar viajando con frecuencia para estar gozando del beneficio. Y se observa mucho aquí en el puerto bueno, la circulación de vehículos con placa guatemalteca. Correcto. Que debo decir que esto es casi lo mismo, bueno, es lo mismo en El Paraíso viendo los vehículos de Nicaragua. Correcto, en la zona de Ocotepeque, Copán, viendo vehículos de El Salvador y del mismo Guatemala. Mire, toda esa área del Valle del Motagua, hay una comunidad grande, Puerto Barrios, Río Dulce. Esa gente viene aquí a usar el puerto de Cortés, la ciudad de San Pedro Sula y especialmente el aeropuerto La Mesa, el Vida Morales. Ellos dicen ir hasta la ciudad de Guatemala,
al aeropuerto de La Aurora son 5 o 6 horas. En cambio, de toda esa área de aquí, se vienen al aeropuerto Vida Morales a utilizarlos y tal. Y son carreteras totalmente planas. En cambio, para ir hacia Guatemala va difícil, ¿no? Entonces, esos beneficios que nos genera una zona que es desarrollada económicamente fuerte, que todo ese valle del Motagua, aquí viene a dejar su plata. Eso se están invirtiendo mucho en este lado. ¿Sí? Solo imaginen el aeropuerto. Ellos vienen acá a la Villa Morales, mejor, en vez de ir hasta la Aurora, porque allá les sale. El único problema es que aquí no tenemos tantos vuelos internacionales como tienen ellos, pero los vuelos de Estados Unidos se vienen para acá. Está con nosotros esta noche al banquillo el empresario porteño Mario Sierra. Una pausa, en breve continuamos. En Guatemala el costo promedio del galón de carburante es casi un promedio de 8 o 9 lempiras más bajo que el que vendemos nosotros aquí en el lugar que más barato de Honduras es Puerto Cortés. Es Puerto Cortés donde se compra, debemos decir esto, el combustible más barato de Honduras, es aquí, sí, en Puerto Cortés. Correcto. Y aún así se genera esa enorme diferencia, sí, frente al costo en 9 lempiras más barato es en Guatemala. ¿Por qué? Por los impuestos nuestros. Tú sabes que nosotros tenemos un impuesto bien pesado. Doña Marta comparó la nueva Maseca Extra Suave con... Continuamos con esta entrega especial de Al Banquillo desde la ciudad de Puerto Cortés. Nos acompaña el empresario Mario Sierra. Bueno, nos hablaba de esto, de que los guatemaltecos sí saben aprovechar esta movilidad que da el CA4, que nos permite circular sin mayor dificultad, a pesar de lo que quiere hacer Trump, debemos decir, de ponernos como país seguro a Guatemala con los asilos. Pero ellos sí usan mucho la oferta variada que da el departamento de Cortés. Sí, hay que recordar, Rosendo, que la moneda de ellos es más fuerte que la nuestra. Entonces eso significa que ellos sacan más provecho. Le voy a comentar un temita aquí típico. Una tienda fuerte de San Pedro Sula, aquí no voy a decir nombre, se instaló en Puerto Cortés y creo que sus mejores clientes son que vienen de Guatemala, porque ellos son importadores de productos electrónicos, de ferretería y todo, por mayor. En Puerto Barrios, a pesar de que Puerto Barrios tiene casi el doble de la población de Puerto Cortés y una capacidad adquisitiva más alta, pero yo veo de que le hemos visitado varias veces, hay una afluencia porque su moneda le rinde más comprando acá que comprando en su propia área de dominio de ellos. Venir a ellos, a ir a las tiendas de San Pedro Sula, supermercados grandes, hasta les va mejor. Ahorita hemos visto aquí un empresario porteño que hay que darle su mérito, ha invertido mucha plata en hacer un mall incluso, unos supermercados de primer orden, y él exporta mucho de su producto a Guatemala. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Puerto Barrios, que tiene sus propias distribuidoras de vehículos, tiene esto, tiene lo otro? De repente la variedad que ellos disfrutan, la disfrutan más acá. Pero más que todo es por el cambio de moneda. O sea, circula mucho aquí el quetzal. Tal vez no el quetzal, porque ellos allá en la frontera hacen el cambio, pero ellos les va. Traen 1000 quetzales y les damos 10,000 pesos, por así decirlo. Estaba a 7 u 8 pesos. En cambio, cuando nosotros vamos de aquí para allá, llevamos 10,000 lempiras, nos dan 800 y pico quetzales. ¿Qué significa eso? Que la moneda de ellos, cuando vienen a comprar aquí, definitivamente, pues les rinde más, sin duda. La única desventaja que tenemos seriamente con Guatemala es esa disparidad y asimetría, como dicen los expertos, en cuanto al costo del combustible. En Guatemala, el costo promedio del galón de carburante es casi un promedio de 8 o 9 lempiras más bajo que el que vendemos nosotros aquí en el lugar que más barato de Honduras es Puerto Cortés. Es Puerto Cortés donde se compra, debemos decir esto, el combustible más barato de Honduras, es aquí en Puerto Cortés. Correcto. Y aún así se genera esa enorme diferencia frente al mínimo costo en 9 Guatemala. lempiras más barato es en Guatemala. ¿Por qué? Por los impuestos nuestros. Tú sabes que nosotros tenemos un impuesto bien pesado
que es casi el 30% del costo del galón de gasolina ya refinado. Pero aún así lo soportamos. Pero a pesar de eso, el Chapín, creo que tú lo dijiste al principio bien, ha aprendido a aprovechar más las facilidades que tiene acá. En Puerto Cortés, la diversidad de lugares de esparcimiento, porque en Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla no tienen, como decir, una playa como la que tenemos nosotros acá. Ellos han comprado una cantidad de bienes raíces en toda esa área, tienen ganadería, tienen todo eso. Entonces, sí nos ha beneficiado esa unión. Don Mario, cuando vemos esta referencia entonces que se presenta en los mercados de Honduras frente a los de Guatemala, concluimos que ellos han aprovechado más los tratados de libre comercio, la misma unión aduanera, frente a lo que pasa con el inversionista hondureño. Sí, pero también Honduras se ha beneficiado también, porque es como un ida y vuelta, ¿no? Es decir, Guatemala lo que ha abierto es más expectativas, más ventanas de desarrollo, porque Honduras es un buen mercado consumidor, man. Estamos hablando de área metropolitana del Valle de Sula, que es la que yo pues pondero porque es el que, como una locomotora económica que empuja a este país, ¿verdad? Pero igualmente los chapineros traen inversión ellos, man. Yo le pongo ese ejemplo de los gente que va ¿cómo le digo? Exportadores de fruta. Aquellos que se iban a ir por el lado de Guatemala, no es cierto, se vienen por acá, porque aquí la eficiencia es mayor. Una fruta perecedera como el banano, lo exporta por acá mejor, porque es una fruta que va con tiempo, ¿no? Porque aquí el tiempo, se le ha dado valor al tiempo. Aquí El despacho de Cortés es fabuloso bastante, para especialmente el de mercado de Estados exportación. Unidos. Exacto, para Europa y todo eso, el café, en Cortés, los melones y todo que ha sido exitoso este año, pasa rápido, porque esta gente privada atiende de acuerdo, le da prioridades a su tiempo, ¿no? El tiempo es oro, es el estilo anglosajón, ¿no? Don Mario, usted ha estado ligado también a la industria del petróleo. Sí, toda y mi aquí vida. Cortés lo recordamos como puerto por la instalación de lo que nos enseñaron era una refinería, pero en realidad no era eso. Era una catalizadora, pero tenía relación, parentesco con lo que es una refinería. Y aquí ha venido un producto ya como un cóctel, que aquí Pequeña separación era. ya venía para separarlo aquí en gasolina, pero ya no refinaban el crudo realmente, ¿no? Bueno, perdió el puerto con el cierre de estas oportunidades de trabajo y hasta de costos para los combustibles con su cierre. Yo no diré que no, yo he estado sí en este negocio por más de 40 y pico de años, ¿no? Lo que pasa es que es bien cambiante este negocio, ¿no? La refinería en sí en aquel tiempo eran demasiado costosas construirla, ¿no? Y para un ejemplo, ahorita mismo están con un nuevo proyecto aquí de refinadora, ¿no? Esta sí supuestamente va, de acuerdo a los análisis y estudios que nos hemos tenido acceso a ellos, va a refinar el crudo que saca Guatemala y otra parte de México. Van a empezar con el famoso búnker, que es el que mueve las térmicas, y eso, Rosendo, sí es importante porque tiene un componente de contaminación bien bajo comparado con el que actualmente usamos, ¿no? Pero lo importante es que esto va a generar, vamos a recuperar, por así decirlo, lo que de repente en aquella época se perdió. Bueno, estamos hablando de un nuevo proyecto que se está desarrollando, don Mario, para tener una refinería bandera hondureña. Es inversionista norteamericano. Pero instalada aquí, exacto. muy cerca de donde estamos. Sí, estamos hablando de un lugar aquí, que le llamamos aquí Campana, en esa área. Eso está, la gente pregunta, ¿y por qué no está justo a la par del muelle? En primer lugar, ya está copado todo ahí, ¿no? Pero en segundo lugar, hay una fuente de agua dulce cerca, que también la refinería necesitan todavía ese tipo para enfriamiento. Aquí a la refinería, a aquella catalizadora antes, tenían que tener una planta de desalinización para usarla para enfriamiento, ¿va? Todo eso es costoso, ¿va? Aquí no lo van a tener ya porque ya va a estar directamente casi
en medio de la propiedad que ellos están adquiriendo. ¿Cómo avanza en realidad el proyecto? Si no hay trabas, ¿para cuándo estaría según lo que ustedes saben? Y le digo esto porque es común que hayan manifestaciones por aquello del medio ambiente, porque se genera mucha controversia Sí. cuando nos hablan del tema refinerías. Bueno, en ese punto, hasta donde uno ha conocido con los que están gerenciando o que están manejando la parte del inicio, están en la labor ahorita del impacto ambiental, que eso es ley en todo el mundo, ¿no? La generación del impacto que va a producir, que la solidez del suelo, si va a afectar las fuentes de agua. Luego está la socialización con los vecinos. Eso está en ese proceso. De parte de la municipalidad no le veo objeto más que apoyarlo, pa. Pero están en los planes de iniciar. De hecho, ya iniciaron, ya tienen instalaciones aquí para reclutamiento de algún personal que ocupan de momento, algunas leyes locales, leyes nacionales. O sea que van avanzando de acuerdo a los pasos que le exige el protocolo de diferentes ciudades. En el caso de la licencia ambiental, al final la va a dar el gobierno central, pero Puerto Cortés, que tiene algunas sus limitantes, lo que yo tengo entendido que corresponde a ellos, tiene luz verde. Va. Ojalá que se cristalice. Va. Está con nosotros al banquillo el empresario porteño Mario Sierra. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo con el empresario Mario Sierra. Bueno, de tener la posibilidad de una refinería abre muchos espacios para nuestro país en el tema laboral, la inversión, incluso hasta tener posibilidades de reducción de costos de una industria, sí, don Mario, totalmente volátil. Definitivamente, sobre todo en estos tiempos de que el petróleo, como ustedes lo vamos a ver, diariamente está fluctuando, y tener una refinadora, pues de alguna forma genera una especie de estabilización, por lo menos no semanal como lo hacemos actualmente, sino que podemos tener un alivio por la capacidad de almacenamiento que pueda tener una refinería, comprar productos en momentos que esté tal vez bajo el producto, almacenarlo, estar en ese juego. Pero sobre todo, Rosendo, es el empleo, el impacto de reputación que va a tener esta área, porque Guatemala tiene una pequeña refinería, pero ya es demasiado obsoleta, ya no llena con los requisitos nuevos, y esta supuestamente está entre los cánones de que ni siquiera esas torres enormes que tenían antes, como la que teníamos en Cortés, va a ser necesario. Los índices de contaminación ambiental, sonido y todo eso son reducidas, ¿no? Es decir, algo más moderno de repente genera más gasto de inversión, pero el barril de combustible en sí, van a extraerle, un barril crudo es un crudo. En la medida que tengan la capacidad de la refinería de poderle sacar más gasolina, más querosén, más diésel y menos desperdicio, que son los asfaltos y las, o el fuel oil, eso la refinería gana más plata. En vez de sacar 10 galones de gasolina, 20 de diésel y los otros 22 galones es en petróleo o búnker, está perdiendo plata, porque donde está el mejor dinero es en la gasolina, man. Está el diésel, está el querosén. Sacar mucho, como sacarle el mejor jugo a una naranja y dejar menos bagazo, eso es la refinería nueva, man. ¿Me explico? Es decir, con una refinería moderna, con la tecnología sí, en punta actual, el barril de crudo te puede generar más productos con mejor valor de mercado que lo que queda como el chingaste, por así decirlo. Honduras tendría la capacidad de ser el gran proveedor de los países de la región. Podría ser. Hablando de la posibilidad de abastecer el mismo mercado de Guatemala, sur de México. Claro, a México le conviene. El Salvador, Nicaragua. Porque aquí tenemos un mercado frente a Puerto Cortés, que es Belice. Belice es una economía estable por muchos años y todo. Pero a Belice no pueden llegar tanqueros grandes, porque lo que es una bendición para ellos, que es los arrecifes, turísticamente es una bendición, pero les impide llegar barcos grandes.
A tiempos de la refinería, uno de los clientes que tenía en aquel tiempo, la compañía con que yo trabajaba, le mandaba mucho fuel oil a Belice, pero iban en barcazas de fondo plano, porque podía llegar perfectamente al muelle de Belice o a Punta Gorda, a todos esos lugares. Pero un barco con combustible no puede entrar ahí porque el fondo es daña los arrecifes, más ahora que son tan cuidadosos con eso. Entonces, nosotros tenemos ese potencial para surtir a mercados, que no es la gran cosa, pero Centroamérica sí es interesante. Salvador, Guatemala, poderles surtir combustible a través de una refinadora aquí en Honduras, ¿no? Porque no la hay, en Centroamérica no hay más refinerías. ¿Cómo debe actuar el Estado? Me señalaba un elemento trascendental en el desarrollo y la atracción de capitales en momentos difíciles que se viven a nivel de país, con el tema de normativas, con el tema leyes, que siempre terminan enredando y la famosa burocracia termina confundiendo, don Mario. Bueno, ese es un tema tan ancestral, pero yo como economista, como metido en este asunto de negocio, como empresario, yo pensaría para atraer capital, hagamos como esos países que nos han demostrado que reduciendo impuestos, el empresario viene donde hay menos afectación para sus ingresos, viene. Pero aquí la carga impositiva de Honduras es la más alta de Centroamérica, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Sí o no? Aquí nos cobran impuestos altísimos, casi un 45% de todo lo que es nuestra función, un año fiscal, ¿va? Entonces eso, mire ustedes Hong Kong, mire esos tigres de la Asia, ¿no? Cómo lograron hacer grandes expansiones económicas, porque el inversionista va a donde le va a rendir más su plata y va a seguir reinvirtiendo. ¿Y qué es eso? Eso genera más empleos y los empleados al final tienen que pagar también impuestos, ¿no? Entonces lo que le condonamos, o no le condonamos, sino que le rebajamos al empresario, pero al empleado, que tiene empleados, que son miles de empleos que va a crear, esos al final se convierten también en un contribuyente. O sea que hay una compensación en todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos sacarle a uno solo ese capital en impuestos? Pero este tipo lo que hace se va. Me voy a otro país que me ofrezca mejores facilidades, ¿no? Aquí en Honduras lo que lo salva un poco es, en cuanto a capital norteamericano, la cercanía con el mercado norteamericano. Que aquí en un barco, ¿qué le va? A ir a Tampa, a Miami, a puerto de Houston o a Mississippi, 72 horas. En avión, cargueros, 2 horas a Miami, ¿no? Eso, los gringos siguen diciendo el tiempo es oro. Eso le facilita, la ventaja que tiene Honduras es esa, pues. Un barco de aquí a allá, en cambio, un barco que va de Limón, Costa Rica, hasta allá, toma 2 días más, 3 días más, ¿no? Y en una fruta, esos 2 días cuentan mucho. El porteño ha aprovechado esa oportunidad que el poblador le ha dado en las últimas 2 décadas a no tener cambios sustanciales en la alcaldía, porque si revisamos ha sido Marlon Lara y Alan Ramos los que han gobernado el municipio por más de 20 años. Y lo han hecho sido bien. Bueno eso para la habitante. Sí, porque nos ha dado estabilidad y sobre todo, Rosendo, yo hago hincapié en que nos ha permitido independizarnos. El agua potable, el agua de Cortés, somos independientes por los próximos 15 a 20 años. Aquí no hay problema de eso. No hay problema y todos aceptamos que nos lo midan, medidores, y la pagamos, porque hacemos que todos seamos responsables del uso del agua. Los bomberos. Nosotros no dependemos de Tegucigalpa, pero nuestros bomberos de Puerto Cortés son los que están mejor pagados con su seguro y puntuales, ¿no? Porque lo recogimos para Cortés. ¿Qué otros servicios hemos aspirado a esto? Queremos pensar incluso que la misma policía de servicio de seguridad, que la hagamos los porteños, hasta nuestro municipio. Es que elegir nosotros nuestros propios sheriff, por así decirlo. Municipalizar ha sido un éxito para Puerto Cortés. ¿Me comprende? Estoy señalando 2 puntos que han sido exitosos. Aguas de Cortés, que es una empresa, y no es municipal tampoco. El patrimonio sí es municipal, la presa y todo, pero la comercialización es una sociedad anónima, en donde la municipalidad solamente tiene el 12% ya del capital. Lo demás lo hemos comprado los porteños. Entonces eso ha generado una gestión que para nosotros ha sido tan eficiente
una reacción a una acción de que se arruinó algo, rápido está ahí. La purificación del agua, nosotros tenemos un alcantarillado sanitario que tenemos como 5 o 6 lagunas de oxidación en un área que está cerca allá al otro lado de la laguna, que nos permite de todos los desechos, que antes en Puerto Cortés lo que hacíamos era contaminar la bahía con los desechos de aguas negras, aguas grises y todo eso. Ahora no, todo va por una tubería, hay más de 48 bombas al estilo Nuevo Orleans de empujar eso a las lagunas de oxidación, se tratan, se vierten al mar, ya sin contaminar a la vida marina, y lo demás se utiliza en abono, lo que sea. Es decir, todo eso es algo que de repente la municipalidad, como le he dicho yo a nuestras autoridades, nos ha faltado cacarear más, como cuando la gallina pone el huevo, haga bulla. En Puerto Cortés generalmente no hablamos mucho de eso, ¿verdad? Y el empresario, una vez sabido de eso, cuando lo reconocen y lo ven, hey, está bueno el puerto, vamos para allá pues. Don Mario, le agradezco. No, Siempre sufriendo con el platense. No podemos venir a Puerto Cortés y a alguien que ha sido directivo de los Tiburones no preguntarle ese tema. No, definitivamente, yo diría no sufriendo, sino ahí vamos. No han empezado mal, debemos decir. Muy bien. Y esperamos repetir próximamente otra vez las alegrías que también les ha dado el tiburón a nosotros. El patrimonio deportivo de Puerto Cortés, ¿verdad? Gracias, don Mario, por habernos acompañado. Muy amable nuevamente. Gracias. Con nosotros al banquillo el empresario Mario Sierra. Por su sintonía, muchas gracias.